una historia de redención para ti, mujer, pero que todo hombre debe entender. Así que hemos estado trabajando desde el libro de Génesis y vimos que el propósito original de Dios para el ser humano en Génesis 1 y 2, que lo creó a imagen y semejanza de él, varón y hembra los creó buenos, no tenían dominio el uno del otro, no había forma de esclavitud humana. Vimos que tenían sí señoríos, podían sojuzgar, tenían dominio, tenían administración, mayordomía sobre todo lo creado. Les invité a que estudiaran el Salmo 8, porque el Salmo 8 les va a dar a ustedes una idea de cómo es el ser humano de importante en el plan de Dios de la creación. De ahí vimos cómo el pecado es introducido a la historia y empieza el problema de nuestra historia. Empieza el desarrollo del problema. Comienzan las consecuencias del pecado. Vimos cómo Dios maldijo a la serpiente, pero al hombre y a la mujer no los maldijo, más bien les declaró las consecuencias del pecado de ellos, de la falta de ellos. En uno de esos instancias pudimos ver también que la mujer tendría deseo de controlar al hombre y el hombre la dominaría o la gobernaría. Y eso es la descripción de una entrada de lucha de poder en el núcleo familiar que existía en el paraíso. El paraíso realmente se dañó, se quebró ese estado paradisiaco del jardín, incluso toda la creación fue afectada, la tierra quedó maldita, el esfuerzo del hombre para trabajar sería mucho más difícil cosechar, se convirtió para el hombre una lucha por la supervivencia, el vivir, ya que el favor de Dios no estaba tan intenso con ellos. Todo eso lo discutimos en los últimos 2 videos. Ahora, ese patrón de dominio sobre los seres humanos que comenzó ahí entre un hombre y una mujer, continuó desarrollándose, creciendo, degenerándose durante el relato de Génesis. Podemos encontrar la muerte de Abel a manos de su hermano Caín por envidia, por un celo, y continúa el crecimiento de ese mal hasta el punto de llegar a verse un hombre que es descrito en la Biblia en Génesis 10, del 8 al 12, como el primer tirano o el primer emperador, el primer rey que gobernó sobre muchos seres humanos, sobre muchos pueblos, y en hebreo le llaman Gibor, y en griego, en la Septuaginta, los traductores le pusieron Gigás, de donde viene la palabra gigante, Gigás. Y ambas palabras traen un contexto de alguien que es poderoso, alguien que es tirano, que usa su fuerza y su poder abusivamente o para controlar a otros pueblos. Y Nimrod, cuyo reino comenzó desde Babel en adelante, fue ese primer gran rey tirano en la historia de la Biblia. Así que eso continuó degenerándose, eso continuó empeorando, por decir así. Así que la tierra se ha visto afectada por la entrada del pecado y la mala administración de los hombres y la lucha de poder y de control entre nosotros, y cosas como la hambruna. La hambruna en muchos países no depende de la falta de recursos del planeta, está totalmente asociada con la mala administración, la mala distribución de los recursos por unos pocos que, como Nimrod, tienen mucho poder y guardan para sí más de lo que deberían y no lo comparten
con los demás. Así que si usted analiza, toda esta historia fue en cierta medida empeorando, nos fue llevando más y más al problema del pecado en la humanidad, a guerras, a conflictos. El homicidio se hizo común, la guerra se hizo común, la esclavitud se hizo común, el maltrato de la mujer, el maltrato de los niños, el abuso se hizo común. Y en todo ese proceso, el pueblo de Israel entra a Egipto, entra favorecido por José, los 12 patriarcas y Jacob entran a Egipto, pero luego también el faraón que conocía a José esclaviza al pueblo. Y ya para los tiempos de Moisés, el pueblo esclavo de Israel era tan grande, el pueblo hebreo era tan grande dentro de las tierras de Egipto, que el faraón tuvo miedo de que ese pueblo se rebelara contra ellos y comenzó a hacer un genocidio. Y todos los hijos varones que nacían los mandaba a matar luego de que nacían. Excepto uno que fue escondido, Moisés, por su mamá. Fue lanzado al río procurando que una de las princesas de Egipto lo rescatara, y terminó su mamá siendo la nana que lo cuidara. Pero miren las situaciones de esclavitud, como siguen creciendo, y Dios tiene que sacar a su pueblo de Egipto, lo hace a través de Moisés, utilizando a Moisés. El pueblo sale con una mente de esclavitud, aunque ya físicamente no eran esclavos, sale con una mente de esclavitud. Y ustedes en momentos de luchas contra esa esclavitud interna, que muchas veces también la vemos cuando un hombre o una mujer ha sido sometida a actos de violencia doméstica y entra en ese ciclo de maltrato, de violencia doméstica, y aunque querramos sacarla de ese ciclo, quiere volver. Así le pasaba al pueblo de Israel, querían volver a Egipto en un momento dado porque decían que las cebollas de Egipto eran mejor que salir a la tierra prometida. Y hay que trabajar con la mente, hay que trabajar con la cultura del que ha sido esclavizado, del que ha sido maltratado, porque tiene que mejorar, tiene que sanar, y eso es un proceso, eso toma tiempo. Así vamos a estar viendo esa lucha en el Antiguo Testamento todo el tiempo. Ahora, hay algo que quiero que ustedes observen. Aún en el Antiguo Testamento, en los tiempos de la ley, hubo momentos en que Dios mostró e intervino a favor de la mujer y la puso en equidad con el hombre. Le puso la misma carga de derecho, le puso la misma bendición, le puso la justicia en equidad. Y no fue porque sí, estas mujeres que les voy a hablar hoy lucharon por sus derechos. Así que no está de más que las mujeres luchen por sus derechos. Claro está, que cualquier persona luche por sus derechos está bien. Y estas mujeres son las hijas de Zelofehad, y usted las puede encontrar en Números capítulo 27. El papá de ellas murió, y la herencia de ellas, la posesión de su padre, como ellas no tenían hermano varón, iba a pasar a ser de los hermanos de Zelofehad. Y ellas se acercan a Moisés y les dice lo siguiente: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. O sea, Moisés dijo, yo no soy aquí legislador, yo no soy el juez aquí, yo voy a ir donde Jehová y que Jehová diga si esto que ustedes están pidiendo es justo. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas, y a los hijos de Israel hablarás
diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Así que hay una jurisprudencia y una enmienda en la ley clamada por una mujer, por unas mujeres, 3 mujeres, y Dios respondió a este clamor de justicia y de derecho. Así que muchas veces se habla en la Biblia de un Dios que no respeta el derecho de las mujeres, o que creó una cultura patriarcal, machista, que aplasta el derecho de la mujer. Mas, sin embargo, tenemos momentos y evidencias como esta de que Dios estaba dispuesto a escuchar el clamor y defender el derecho de las mujeres. Todo eso continúa, y ya cuando llegamos prácticamente al clímax de la historia, que es la aparición de Jesús, que en la historia bíblica es el clímax de la historia, Jesús lo vemos enfrentar muchas veces la interpretación bíblica que dan los fariseos y los expertos de la ley de su tiempo. Y muchas veces reta esa interpretación de la ley porque las prácticas fueron muy fuertes, muy rígidas, o totalmente fallando el propósito de la ley. Y Jesús los reprendía y les corregía muchas veces que ellos estaban practicando la ley y la estaban practicando mal. Y de eso podemos tener muchísimos ejemplos, pero un ejemplo que quiero traerles hoy es un ejemplo que rompió los paradigmas culturales del judío de la época de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, todavía los judíos, no sé si todavía hoy esto sigue así de fuerte, probablemente sí, en algunos judíos tradicionales. El judío en aquella época de Jesús tenía un odio nacional contra los samaritanos. ¿Por qué? Porque Samaria era la capital del reino del norte. Después de Salomón, el próximo rey, que era hijo de Salomón, siguiendo la asesoría de unos jóvenes, aumentó los impuestos, comenzó una rebelión, hubo una guerra civil, se dividió el reino de Israel, que eran 12 tribus. 10 de ellas se convirtieron en el reino del norte, el reino de Israel, y 2 de ellas en el reino de Judá, que estaba al sur y que tenía Jerusalén. Entonces los del reino de Israel en Samaria levantaron otro templo, levantaron otros dioses, empezaron a practicar con unos sacerdotes cosas paganas, y eso causó un odio generacional por años entre ambos pueblos. Especialmente el pueblo judío aborrecía que estas 12 tribus se hayan paganizado, se convirtieran a los cultos paganos y se hubieran separado de Jerusalén, del templo de Dios y de la ley de Dios y del reino de Judá, que era el reino de David. Así que ese conflicto hace que cuando Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan llegue a esta ciudad de Samaria, Sicar, donde estaba el pozo de Jacob, y allí se encontrase con una mujer samaritana y le pidiese de beber y comenzara a establecer un diálogo con ella, fue tan sorpresivo que la mujer misma lo confronta, le pregunta: ¿tú, siendo judío, hablas con una mujer samaritana? Y es importante porque no solamente se rompieron los patrones culturales normales, o normales para esa época de un judío hablar con un samaritano, se rompió el patrón de un hombre hablar con una mujer. Y encima Jesús rompió ese patrón de que si la mujer era de dudosa reputación, el hombre no debería hablar con ella. Y Jesús lo hizo más de una vez. Y esto causa en los pensamientos religiosos de su época un choque, y muchas veces causó persecución y hasta la muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús quería reflejar a Dios no religiosamente. Él tenía una relación con Dios, lo conocía como Padre y quería mostrar el amor del Padre al mundo. Así que
Hoy voy a dejarlo aquí en esta etapa del clímax de la historia, donde ya vemos a Jesús actuando en amor. Muchas veces le digo a la gente, quizás tú te has tropezado con la iglesia y te has tropezado con gente religiosa, pero si miras a Jesús, te vas a dar cuenta que es una de las personas más simpáticas, más amorosas, más cool, le digo muchas veces a los muchachos, que jamás has podido conocer. Y es a ese Jesús con quien el cristianismo se identifica y quiere que tú establezcas una relación personal, no con los religiosos, no con lo fariseico, no con lo hipócrita, no con lo demás. Eso mismo Jesús lo confrontaba. Estoy hablando de una relación de amor con el Padre por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios te bendiga y espero que el próximo lunes podamos continuar este tema y te siga siendo de bendición. Puedes comentar abajo, puedes escribirnos al correo electrónico, puedes acercarte. Queremos escuchar tu opinión y queremos saber de ti. Bendiciones.